Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, antes María Sánchez ha comentado que España es un país un poco extraño, en el sentido de que, bueno, aquí precisamente los que apoyamos la Constitución somos los que tenemos problemas y en cambio los que quieren destruir el país, dinamitar el sistema político, esos no tienen absolutamente ningún problema. Es una cosa realmente que yo me lo he preguntado muchas veces, ¿por qué sucede esto? ¿Sí? Y, claro, hay que pensar que llevamos, sobre todo en Cataluña, llevamos con esta situación pues prácticamente desde que Pujol ganó las elecciones de 1980, las elecciones autonómicas. Y yo me pregunto, en los últimos tiempos, si no tiene algo que ver precisamente el tipo de constitución que tenemos, que permite pues, un sistema autonómico en el cual están legalizados partidos que pretenden destruir a España y que han sido capaces de organizar un golpe de Estado, como sabemos todos, en el año 2017. Entonces, yo me pregunto, no sé si ustedes compartirán la idea, ¿hasta qué punto no necesitamos ya cambios políticos de calado? Estoy pensando en prohibir los partidos separatistas. Ustedes han hablado de partidos nacionalistas, pero en realidad estamos hablando de partidos separatistas, que pretenden dinamitar España. Hay muchos otros cambios que se podrían hacer, pero que no se pueden fácilmente porque están en la Constitución, como el hecho, por ejemplo, de considerar lenguas oficiales a las lenguas regionales. Esto no sucede en ningún otro país. En Francia tienen muchas más lenguas regionales que en España, incluido el vasco y el catalán, y a nadie se le ocurre que se conviertan en lenguas oficiales. Una cosa es utilizarlas a nivel coloquial, estudiarlas en la escuela incluso, pero utilizarlas como lenguas oficiales puede tener, y ha tenido, pues un problema grave. Y esto, pues en Cataluña lo hemos, bueno, en el País Vasco también, pero aquí la presión yo diría que todavía ha sido peor. En el País Vasco durante mucho tiempo han podido incluso escoger si deseaban una escuela en euskera, en castellano o un sistema mixto. Aquí jamás hemos tenido nada parecido, sino que se ha impuesto poco a poco hasta llegar a la situación en la que estamos, aunque hay una auténtica peor situación. Entonces, en definitiva, ¿creen ustedes que vale la pena promover cambios políticos de calado? No simplemente decir, vamos a ganar las elecciones, vamos a quitar a Sánchez el poder. Bueno, yo voy a recordar lo que María lo sabe de memoria, pero lo repetiré otra vez. Año 96 yo voy a ser ministro del Interior. Y enfrente de la Concha de San Sebastián estoy en una manifestación con Javier Arzayus, presidente del Partido Nacionalista Vasco. Y él me dice, ya sé que tú vas a ser ministro del Interior de España, porque ya me lo ha trasladado Aznar, o quien fuese. Me dijo, no te equivoques nunca. España nunca será una nación como Francia, Gran Bretaña, Alemania, ni siquiera Italia. España siempre ha sido y será un foco. Foco porque Arzayus dominaba el castellano, el español. Y sabía muy bien que el foco era un mercado, una mercancía, persa o árabe de origen. Pero él, de alguna manera, él que había sido su padre, la clave del alzamiento nacional de Franco, el 18 de julio de 1936, porque le llamaban el Bravo, porque fue el requeté más importante de quien apoyó a Franco, que era un hombre católico, religioso y además muy español, que se hizo sacerdote, jesuita, y que cuando murió su madre, ya en el año 76, que había, Rodolfo Martín Villa, había permitido el uso de la icurriña, al morir, le dijo Javier Arzayus, porque aquel día se inundó de icurriñas la plaza de Azcoitia, le dijo, Amacho, te voy a abrir las ventanas, porque no sabes qué fiesta popular. Y su madre le dijo, Javier,
yo me quiero morir solo con una bandera. Ese era Arzallus. Entonces, Arzallus lo que trataba de expresarme es decir, tengo un enorme desprecio por España. Porque yo era muy español, era muy religioso, y ahora no creo en Dios, y ahora yo no creo en España. Como reflexión, España. Tú fíjate, dices, hay que cambiar la Constitución. La Constitución es lo que se quieren cargar los independentistas. Tú no te puedes alinear. No es un momento de cambio de Constitución. Es un momento de cambio de actitudes, no de leyes. Es un cambio de actitud, como antes he dicho, de la comodidad de la derecha, de la incapacidad de ver los proyectos que nacionalistas y socialistas han hecho en estos años. Es de cambio de actitud, no de leyes. Si tú cambias la Constitución, tú en el fondo estás diciendo que esta Constitución no va a ser la más longeva de la historia de España, que no va a llegar ni siquiera a la de la restauración de 1876. Tú debilitas la nación. No es momento. Tú puedes reformar la Constitución cuando tengas aliados suficientes para hacerlos con las convicciones suficientes. Pero ahora, ¡qué disparate! La Constitución no es la culpable de lo que hoy tenemos. Son nuestras actitudes. Unos de cobardía y otros de vigilancia contra la idea de España. Pues entonces, te contesto, yo creo, no está la solución. Está en los cambios de actitudes personales, políticos, de los grupos políticos. Son los que tienen que darse cuenta de lo que tenemos enfrente, en la izquierda y en el nacionalismo, y unidos. No cambiando la ley electoral, hay que cambiarla, sin duda, pero no es el momento. Y luego, la ilegalización. ¿Tú qué vas a legalizar en 8 meses? ¿El gobierno vasco? ¿El navarro? ¿El catalán? La ilegalización la hicimos nosotros y fue la última ilegalización posible. Ilegalizamos el Ribatasuna, cuando ETA mataba. Ahora no lo puedes hacer. La ilegalización no es la fórmula. La fórmula es un proyecto perseverante en la defensa de España contra todos ellos. Pero ahora la ilegalización de Bildu, por ejemplo, ni siquiera la puedes hacer. La ilegalización del PNV no la puedes hacer. Porque ilegalizarías País Vasco, Cataluña. No lo puedes hacer. No es políticamente posible. En política hay que tener sentido de la oportunidad. No hay que ser un oportunista. El sentido de la oportunidad toda. Si nosotros, año 96, empezamos a ilegalizando a Herri Batasuna cuando llegamos al gobierno, nos hubiéramos muerto. Tuvimos que ir adquiriendo prestigio, fortaleza en la lucha terrorista, y al final ¿qué hicimos? Ilegalizar, pero Batasuna al final. Antes ilegalizamos Jarray, gestores para amnistías, paso a paso. En política hay que tener el sentido de la oportunidad. No puede ser ni visceral, ni puede ser tampoco un oportunista. Tienes que tener la capacidad de haber puesto en marcha un proyecto. Y al final del proyecto podrás hacer lo que tú quieras. Ahora, por ejemplo, dicen, si gana PP y Vox, o Vox y PP, o lo que sea, la fórmula que sea, se incendiarán las calles. ¿No? Tú tienes que llegar al gobierno. Y no se pasará nada si tú mantienes con firmeza una posición determinada. No, estoy de acuerdo con usted en que... Micro. Hace falta aliados para hacer una cosa como esa. Pero la ilegalización de este tipo de partidos separatistas entiendo que debería ser la culminación. La cereza que culmina la tarta, ¿no? Pero se podrían dar pasos que no necesariamente tienen que culminar ahí. Estoy pensando, por ejemplo, en hacer una ley de lenguas a nivel nacional que impidiera que se haga en estos momentos, que es privar de su lengua materna al 70% de los alumnos que son hablantes en Cataluña y empezamos los fracasos escolares, que es lo que está sucediendo en estos momentos. Después de hacer primerilla, la nación que tiene una educación peor y más fracasada. Entonces, usted sería partidario de dar pasos en ese sentido. Claro, yo no soy, yo ni voy a ser ministro, ni lo soy ahora y ya no lo voy a ser. Pero yo quiero decir, eso lo tiene que hacer un gobierno
que tiene que hacer gradualmente. Sin duda, la protección del español, pues me parece que sería una condición necesaria. O que, por ejemplo, pronto la educación fuese una competencia gradualmente nacional y no por comunidad. Pues claro, pero eso exige, por eso siempre digo yo, los partidos hoy están compitiendo en la derecha. Solo compiten. Y tienen que dedicar tiempo para saber, en un mes, en 2 meses o en 3 meses, lo que van a hacer cuando gobiernen. Aunque no gobiernen, pero tienen que hacer el intento, no sea que les toque. Y que cuando vean que tienen la responsabilidad de gobernar España, no sepan en 3 meses lo que hay que hacer. Y si España tiene un gobierno distinto y no sabe lo que tiene que hacer en 3 o 4 meses, ese gobierno está muerto. Está muerto. Entonces lo que pasa es que hay que dedicar tiempo. Es como con tu mujer, dedica 7 horas a enfadarte con ella, pero 3 horas a hablar con ella. Tú tienes que, el matrimonio es la institución que yo siempre digo que es el aguantoformo por naturaleza, no el cloroformo. El aguantoformo es el espíritu del matrimonio. Todas las instituciones que valen la pena exigen sacrificio. Entonces tú tienes que dedicar, como decía el María, aunque sea un dolor de muelas, hablar con el otro para saber, ¿y si ganamos? ¿Qué tenemos que hacer en 3 meses? ¿Y qué ministros podemos aportar unos y otros? Tiene que dedicar tiempo a eso, a la alternativa. No sé, cuando llegue, al final no sepas qué hacer. Porque, como siempre, un saltador de altura para sacar en la Olimpiada 2 metros, antes tiene que subir 1,30 y luego 1,50. Se tiene que entrenar en el entendimiento. Entonces, si no te entrenas para el proyecto de lo que debe ser un gobierno de España distinto, cuando llegue el momento no sabrás qué hacer. ¿Y qué sucederá? Que competirás. Competirán entre los dos. Y eso es una catástrofe para España. Es una tragedia que no dediquen tiempo a esto. Esa es mi opinión. Pero lo que tú dices son sugerencias que hay que ir entrenando. Gonzalo. Me preocupa, en cierta forma, el que no veamos que si no hacemos cambios en la Constitución, lo que hoy conocemos como España, pues nuestros bisnietos, será otra cosa, pero no será España, porque esto se acaba. Se acaba porque tenemos un sistema hecho para contentar a los que nunca se van a contentar. Y creo que gradualmente estoy de acuerdo, pero o hacemos cambios o esto se va al garete. Y la gran diferencia entre los malos y nosotros es que los malos han creído siempre en su proyecto. Primero unos matando, otros perseverando. Han creído tanto que una cosa prácticamente imposible, que es desmembrar una nación, pues estuvieron a punto, aquí a punto. Y quizás el gran problema nuestro es que no nos lo acabamos de creer. Siempre reaccionamos en función de. Nunca tomamos la iniciativa. Yo creo que ya toca tomar la iniciativa. No está siempre en función de lo que hagan los malos. Y en función de lo que ellos hagan, nosotros reaccionamos. No, señor. Nosotros tenemos que imponernos, evidentemente por las buenas, pero nos tenemos que imponer, sin miedo. Creo que como sociedad, y perdón porque no es una pregunta, estoy haciendo una reflexión que es lo que siempre se oye en estos casos, pero como sociedad, creo que hemos adoptado un papel perdedor muy preocupante, y hablo en general, ¿eh? Y o lo cambiamos o se nos comen, porque ellos lo tienen muy claro. Y si algo bueno tienen ellos, es que su objetivo lo tienen muy claro. Nosotros o defendemos lo que amamos y enseñamos lo que hay que amar, porque lo que tú no conoces no lo puedes amar. Y a nuestros hijos no les enseñan, en España no les enseñan nuestra historia, no les enseñan nada. Lo que tú no conoces no lo puedes amar. Perdón porque estoy divagando ahora, pero o nos ponemos las pilas o esto se acaba. Se carga en España. Gracias. Muy bien, Gonzalo. Ole. Más. Yo recuerdo también lo que cuando hicimos un acto en el Cursal, en San Sebastián, en las elecciones del 2001, en la que Nicolás Redondo y yo, con Fernando Sabater, alzamos las manos en aquel. Yo recuerdo que a la semana recibí una llamada de un empresario, del hijo de Jorge,
de un amigo del hijo de un empresario. El empresario era Juan Alcorta. Juan Alcorta fue el primer empresario que denunció el impuesto revolucionario. Era presidente de una empresa, Sabin, Coipe, un empresario de la parte vieja de San Sebastián. Pero tenía un hijo, después de haber hecho la heroicidad que hizo, enfrentándose al pago del mal llamado impuesto revolucionario, tenía un hijo que había sido de ETA y que era de ETA, político-militar, y que vivía en Estados Unidos. Vivía en Estados Unidos, pero ya era de los reinsertados, de los que al principio pensaron que había que ejercer la violencia y en poco tiempo dijeron que era un disparate. Y entonces, aún como un amigo, que era el decano de Colocados de San Sebastián, José María Muguda, muy amigo de María y mío, le llamó este hijo, y que era de ETA, desde Estados Unidos, y le dice: oye, dile a Mayor, después de haber el acto de Cursal, que han tardado 25 años en entender que su fuerza en el País Vasco no es su sigla, que su fuerza es España, que es lo que significamos en el Cursal de San Sebastián en aquella noche. Con lo primero que hay que empezar es diciendo: ama más a España que a tu sigla. Es lo que me estaba diciendo este señor. Ahora más que nunca, ama más a España que a tu sigla. Es más importante España que el resultado electoral que tiene uno u otro partido. Esa es la reflexión que hago. Segundo, yo creo que España es una nación maravillosa, pero al mismo tiempo es de las, probablemente la más vieja. Tiene unos problemas de los que ya somos viejos, que tenemos goteras. Y las naciones viejas tienen más goteras que las nuevas. Aunque las nuevas ya las empiezan a tener, Estados Unidos empieza a tener goteras. Está muy fracturado política y socialmente. Pero España, que nació casi como nació con los visigodos, antes que con los reyes católicos, claro que tiene goteras. Entonces, ¿qué sucede en esos momentos? Que la mala hierba puede sobre la planta. Lo que tenemos enfrente es mala hierba. Pero cuando hay una tormenta, una tempestad, la mala hierba siempre se sostiene. La cizaña siempre se sostiene. Entonces tenemos unos adversarios que aguantan tempestades. Y nosotros, que tenemos la planta de la historia, nos cuesta más. Y cedemos enseguida. Entonces, lo que hace falta es un cambio de actitud. Repito lo que he dicho antes. Pero desde la idea de que quien está a riesgo, yo estoy de acuerdo, es España. Pero el que estemos, digamos, no la defensiva sino la ofensiva, no significa que no tengas que ser inteligente. Tú, sobre todo en política, tienes que ser inteligente. Y tienes que tener el sentido de la oportunidad, de hacer las cosas que debes en el momento oportuno. Y no tienes que ser un oportunista, pero tienes que hacerlo a tiempo, no antes de lo debido. Pero lo primero es tomar conciencia de un cambio radical de actitud en general de los españoles ante lo que tenemos enfrente, que son malas hierbas capaces de aguantar todo tipo de tempestad. ¿Alguna pregunta más? Yo una pregunta simplemente que me preocupa, que me hago, es decir, ¿por qué los españoles, bueno, es igual, No, espera el los resumen. españoles aceptamos que el gobierno haya pactado con ETA? Bueno, la mayoría, porque... ¿Por qué? Mira, pero son motivos. No solo pactó el PSOE, pactaron muchos. Fue Felipe González el primero, no fue Zapatero. Felipe González quiere poner en marcha una segunda transición cuando tiene mayoría absoluta del PP. En el 2001 escribe un libro con Juan Luis de Brián diciendo la segunda transición. El más denostable libro soy yo, porque detesta la política antiterrorista que hemos hecho. Ellos admiten que tú puedes gestionar mejor. Lo que no admiten es que tú tengas un proyecto político propio desde la derecha. Eso empezó así. Luego, evidentemente, le hizo ministro del Interior a Rubalcaba para que lo ejecutara.
sea, Rubalcaba siempre me decía, yo admiro mucho la política que estás haciendo, pero tú no sabes hacer política. ¿Qué significaba eso? Que la política era hacer lo contrario de lo que decías. Y nosotros íbamos directamente, había que legalizar a uno a otro y se hacía, pero con lo cual no solo es Zapatero, no solo es Sánchez. Y luego también es verdad que en un momento determinado, cuando ETA, un mes antes de las elecciones del 2011, quiere hacer un favor a Zapatero y al Partido Socialista y hace un cese definitivo y no lo consigue, y entonces hace que en 2011 el gobierno de Rajoy, es verdad que después del Congreso del Partido Popular de Valencia, después lo que sí es cierto es que el PP en aquel momento mira para otro lado respecto del proyecto que han pactado ETA y Zapatero. Y en ese momento no hay nada activo de ETA, no hay diálogo del PP con... No, pero deja hacer, porque cree que hay que gestionar, no hay que hacer política. No hay que denunciar el proceso que han hecho. Y entonces al final los medios de comunicación en el fondo dicen, está muy bien que digamos que España ha derrotado a ETA. Era una mentira. No habíamos derrotado a ETA. Las fuerzas de seguridad del Estado de la Justicia casi arrinconan a ETA. ETA ni siquiera se recupera después de la fuerza que ha adquirido después de la tregua, que se fortalece. No puede. Pero en ese momento surge la estrategia del Partido Socialista y de segunda transición. ETA tiene que ser aliado nuestro. Esto significa que estamos obligados. Y yo creo que en ese momento el Partido Popular, cuando gobierna, ese tema es como si no se hubiese producido. Eso es como la historia. Es decir, que aquí no es lo mismo pactar con ETA que mirar para otro lado cuando el gobierno ha pactado con ETA. No es la misma responsabilidad. Pero hay una responsabilidad de que hace que esto ETA, al final, se ha legitimado. Y ETA va a ganar y va a matar al PNV y va a ser un problema terrible para España, cuando además, como se vio la semana pasada en las encuestas de Navarra, va a ganar al Partido Socialista de Navarra. Va a ganar al PNV y al PSOE, los que han pactado con ellos. El error es cuando tú pactas con ETA. ETA no cambia. No hay metamorfosis. Lo peor no tiene metamorfosis. La metamorfosis, la transformación se produce en los partidos que pactan con ella. Y eso se ha producido con el Partido Socialista. Es otro Partido Socialista. Porque la verdad es que ETA cambia por las cosas. ¿Alguna pregunta más? Buenas noches. Yo solamente felicitarlos por el acto. También decir que agradezco a Mayor Oreja y a María San Gil la presencia aquí y sobre todo su aportación al sentido común y la reivindicación del sentido de la oportunidad en la acción política y la necesidad que aquellos que están hoy peleando 8 horas o 24 horas sobre 24 destinen unas cuantas horas también a buscar puntos de encuentro, porque si llega el momento en que pueden llegar a gobernar, tienen que tener un proyecto compartido y sobre todo tienen que tener una visión de futuro para España, porque si no lo que nos vamos a encontrar es otra vez en una situación de vacío, y eso es lo peor, o de tirarnos los platos rotos. Espero que esa petición, que en fondo es la que yo he escuchado en la boca de Mayor Oreja, pues pueda seguir adelante. Y luego, en relación a las víctimas, yo creo que el sacrificio, los asesinatos, la sangre que se ha derramado de forma tan inútil, tan horrible, simplemente por reivindicar muchos de ellos su condición de español y en otros simplemente por su condición legal, por su situación personal o profesional. Eso tendría que servir de motivación para que el acuerdo entre las fuerzas políticas pudiera alcanzarse, porque si no, de verdad que yo lo veo mal. O sea, yo me veo a Sánchez 4 años más, sinceramente. Estoy de acuerdo. ¿Alguna última pregunta? Bueno.
opinas sobre el estilo de Navarra? ¿Qué pasará? ¿Se integrará en el País Vasco? Luego, ¿qué opinas sobre Jiménez Villarejo? Ahí se come sale. ¿Y qué opinas sobre... espera, ¿qué iba a decir? Esto de la policía patriótica de Fernández Díaz, que ha hecho tanto mal. ¿La policía patriótica de dónde? Se refiere al comisario Villarejo. Ah, al de la gorra. Yo no le conozco, gracias a Dios. No tengo ni idea. Entonces no sé al final qué hizo, qué dejó de hacer. Además, he de decir que a mí estas cosas me aburren en el sentido de que es como los escándalos. Veo la noticia, pero no profundizo porque me produce un rechazo enorme, ¿no? Y es casi, a veces anecdótico, no para los que lo investigan, que tienen que ir hasta el final. Pero no tengo nada que decir de Villarejo, solo que no le conozco y que no le suelo nunca. Y respecto de Navarra, sí, Navarra. Mira, sucede lo mismo en las comunidades nacionalistas que tienen otras limítrofes. Nosotros queremos hacer neos en Baleares y nos damos cuenta que no es fácil. Las comunidades limítrofes a las comunidades nacionalistas siempre tienen un riesgo singular, que es la infiltración. Un partido regionalista, como es Unión del Pueblo Navarro, que nació con una escisión de la UCD, por una disposición transitoria de la Constitución, que tenía razón Aizpún, Jesús Aizpún era el presidente de la Unión del Pueblo Navarro, tenía razón porque al final la disposición transitoria que les obligó a hacer un partido va a permitir que la anexión a Navarra sea posible y factible. Entonces las comunidades limítrofes, estoy hablando de Valencia, estoy hablando de Baleares, estoy hablando de Navarra, tienen unos riesgos de que se dejen infiltrar por los partidos nacionalistas. Hoy Navarra ya es vanguardia de ella, cuando ha sido vanguardia de España. Y hay que dar por hecho que con elecciones o sin elecciones, porque la moción de censura al PNV le puede llegar sin elecciones, pero País Vasco y Navarra son dos territorios en los que ya han ganado. Y únicamente esperan el momento, antes de la autodeterminación, de una cierta anexión, aproximación. A lo mejor se reparten los territorios. Uno queda en manos del PSOE y otro en manos del PNV, a lo mejor del PNV de ETA. A lo mejor la transacción es, tú me apoyas en el País Vasco, tienen ya los números y ya salen en el Parlamento Vasco. Y en Navarra puede gobernar en las siguientes elecciones el PSOE, pero por el apoyo de Bildu, aunque sea el primer partido bildueta. Pero eso ya hay que dar por hecho que eso ya... El escenario del siguiente gobierno de España es que el País Vasco y Navarra va a estar dominado por el Frente Popular. Y que en Cataluña lo sabéis mucho mejor que vosotros, desde fuera yo veo que es la expresión del desorden. Es todo un desorden en Cataluña, es un caos. Ahora surge Alianza Democrática, está operando sobre Junts, que no forma parte del eje del Frente Popular. El Frente Popular del eje es ETA, Esquerra Republicana de Cataluña y Partido Socialista. Ese es el eje. Junts, como no está en el gobierno, incordia. El PNV, como tiene el poder, no incordia, pero no forman parte del eje. Entonces, Junts es un partido que va a incordiar, pero se encuentra que le ha nacido otro partido que le va a incordiar a él. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo me pierdo en Cataluña, siempre me he perdido en Cataluña. Es decir, yo me acuerdo cuando matan a Neljuk y veo la manifestación que hay y la concentración que hay, es el momento en el que he tenido más desorientación. Estaban todos, estaba la extrema izquierda, había grupos neonazis, había grupos de la derecha, había grupos nacionalistas, y Gemma Nierra al final para decir dialoguem. Y yo he dicho, pero dialoguem serán ustedes, porque ustedes no se aclaran. Entonces, Cataluña es una expresión del desorden como lo fue la Segunda República y como lo fue la Guerra Civil. Entonces, hoy no me atrevo a hablar de Cataluña, pero sí que creo que el eje es muy claro. PSC, Esquerra Republicana de Cataluña. Eso
harán un eje vasco-navarro-catalán y dirán que ha llegado la extrema derecha en España si hay un gobierno Vox, PP, PP, Vox o la fórmula que sea. El discurso está hecho ya. La extrema derecha exige que estas comunidades que defendemos la libertad tengamos que repetir el grito del 36, no pasarán. Ese será el discurso. Y entonces lo que tiene que hacer un gobierno es entender lo que le va a pasar. Y se van a movilizar. Y van a ser un frente y van a hacer otro nombre. Ni el Tinel, ni Perpiñán, no, otro nombre, se inventarán otro nombre. Pero habrá un pacto de gobiernos, no de partidos. Y eso será el frente al frente de España. Entonces, eso es un poco, no sé por qué decía, Navarra, pieza clave para ellos. Es un paso intermedio para avanzar en la autodeterminación. La autodeterminación como planteamiento de la comunidad autónoma vasca exige que Navarra forme parte del País Vasco. Sí, funciona. Yo con todo mi cariño a Jaime le voy a evitar esta pregunta porque creo que también tienen que participar María y José. Vamos a ver. Primero, Jaime, he oído ya dos personas que han dicho que el invento de Alianza era una propuesta del CNI para acabar con el separatismo desde el separatismo. O sea, que es una cosa militar. Creo que no, pero bueno, lo he oído bastante frecuentemente. La pregunta para José. Como responsable de asociación, que tú sabes que... ¿Qué podemos hacer las asociaciones para apoyaros a las víctimas más allá de este premio, más allá de este homenaje? ¿En qué podemos implicarnos para apoyaros? Esa es la pregunta para José. Y la pregunta para María va a ser muy parecida. ¿Qué podemos hacer las asociaciones en Cataluña que tenemos cierta significación, que tenemos cierto bagaje histórico, para que se consuma una posibilidad de que el asociacionismo y la sociedad civil realmente tenga influencia, sea influyente en las decisiones y realmente condicione un poquito la política desde fuera de la política? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos las asociaciones en Cataluña para que eso sea posible? ¿Qué opción tenemos? O sea, doble pregunta. Bueno, Sí, funciona. voy a contestar yo primero a la pregunta tuya, Javier. ¿Qué pueden hacer las asociaciones, los colectivos, para ayudar a las asociaciones de víctimas? Yo les diría a todas ellas que cuando la asociación, en este caso la Asociación Catalana de Víctimas, organiza un acto de recuerdo y de memoria para las víctimas del terrorismo, para todas, ya sea en el aniversario del atentado de Hipercor, el aniversario del atentado de Vic, como ahora el día 11 el atentado de Sabadell, etc., es que yo vea a más gente en esos actos de otras asociaciones y de otros colectivos. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces te encuentras más solo que la una cuando haces un acto de esta índole. Tenemos allí a las víctimas en primera fila, que es lo que normalmente siempre les gusta ponerlas, y nada más, es que no veo a nadie más. Veo luego a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, veo a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la Guardia Urbana, y veo a los Mossos de Escuadra. Pero ya está. Bueno, y algún partido. Bueno, en realidad de partidos políticos a los actos que organizamos, siempre vienen los mismos. El PP, Vox, y en alguna ocasión, pocas, pero en alguna ocasión, y es de derecho reconocerlo, el PSC. Pero a través de un dirigente, o como mucho, dos dirigentes, que no son los importantes del PSC, pero al menos están. Pero por lo demás, noto a faltar ese calor del resto de colectivos y de asociaciones que, aunque no sean de víctimas, sabemos que nos apoyan, sabemos que están con nosotros, pero al menos que hagan acto de presencia, porque eso queda muy bien
Y aparte que queda muy bien, cuando tú estás haciendo un acto de esta índole, te enorgullece de tener a más gente en un acto de esta magnitud. Y es lo que yo te diría, Bueno, yo no. Para no apostillar a María, no. Pero como ha hablado en el CNI, y has dejado una cosa de yo recuerdo siempre... evitar que participase. No, pero es que quiero decir una cosa del CNI. Año 98, matan a José Luis Caso, concejal del PP de Irún. Yo, en segunda fila está Arzayus, y en el momento en el que entra, dice en voz alta: enhorabuena, Jaime, qué bien funciona, en aquel momento era el CSID, qué bien funciona el CSID para que te aplaudan a ti y me piten a mí a la entrada del Irún. La que culpara era el CSID. Ahora ya me gustaría a mí tener un CNI capaz de inventarse Alianza de Cataluña. Creo que no hay ninguna posibilidad de 1 millón. Es un momento espontáneo, derivado probablemente de la inmigración que sufren determinados lugares. Pero el CNI, institución muy respetable, pero incapaz de poder hacer una operación de estas características. No, la asociación. ¿Qué podemos hacer las asociaciones? Bueno, yo creo que actos como este son muy importantes. O sea, tampoco vamos a volvernos a locos creyendo que podemos de la noche a la mañana cambiar todo. Yo he sido política y he sido feliz siendo política y creo que al final son los partidos políticos los que tienen la responsabilidad de cambiar las leyes y el país. Pero los políticos viven del voto de la sociedad civil y creo que nosotros, cada uno de nosotros, no somos conscientes de lo que vale nuestro voto. Entonces me parece que lo que toca ahora, hasta las siguientes elecciones, es hacerles ver, tanto al PP y Vox, que son los partidos que son mi referencia, porque los demás para mí no existen, que nuestro voto no es gratuito. O sea, que yo quiero quitar a Pedro Sánchez, lo tengo clarísimo, pero para algo. Y ese para algo me tendrán que explicar ambos cómo lo van a hacer. Entonces me parece que la sociedad civil lo que tiene que hacer ahora es despertar de este letargo, de esta anestesia, y ser activos y estar muy presentes en el devenir de los acontecimientos. Y eso es cada uno personalmente y luego desde las asociaciones. Y también creo mucho en la unidad. Cuando fundamos NEOS, uno de los objetivos de NEOS era que no queríamos estar en política, porque no queremos estar en política, pero queremos ser un poco el aglutinador de muchas asociaciones que están por ahí perdidas, pero que no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, en el tema de la vida. Bueno, pues en NEOS tenemos más de 100 asociaciones que todas defienden la vida e intentamos ponerles de acuerdo. ¿Qué hicimos ayer? Presentar con Mario, y estáis vosotros también, una asociación de asociaciones que se llama Sociedad Civil Española, y donde queremos recibir a todas aquellas asociaciones que compartan con nosotros un elemento básico, que es buscar una alternativa para este país. No queremos levantar muros, no queremos dividir a los españoles, no queremos que cada uno de nosotros pierda su identidad, porque habrá algunos que sigan de español con español, nosotros con el humanismo cristiano, otros con la nación, otros con la constitución. Siguen haciendo cada uno lo suyo, pero juntos hacemos un trabajo mucho mejor. O sea, lo de la unión hace la fuerza no nos lo hemos inventado nosotros. Pero creo que si los partidos políticos ven que la sociedad civil es capaz de unirse, a lo mejor ellos también cogen ejemplo y son capaces de unirse para conformar una alternativa. Ole. ¿Puedo hacer yo una? No, una. Vale. Una, vale. ¿A Malio o Bou? Sí. Jaime. Me queda poca batería. Bueno, tiene voz. A ver, no, ya está. Jaime, María, me han delegado el presidente que haga un brindis. Que haga un brindis y lo vamos a hacer sin voz. Muy bien. Vamos a hacer un brindis que todos vamos a brindar. Espera, que me pongo aquí y así grabo todos. Vamos a brindar en primer lugar por nuestros invitados, que han hecho grande, muy grande, un camino que empieza hoy, pero que continuará todos los años. Aparte del 12 de octubre ya tenemos otra cosa más en Cataluña Sumes y España Catalán, creo que vale la pena. Vamos a brindar por la paz, por la justicia y por la libertad de España. ¡Oído! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Visca Cataluña! ¡Viva! ¡Viva la Constitución! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! Y viva
premiado.